Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos caminando en la revelación que Dios nos va dando cada día, cada semana. Y veo que Dios nos va enriqueciendo y es como un cubo de Rubik, como un algoritmo, algo que una movida nos lleva a otra y a otra para finalmente cumplir con el propósito de Dios. Y hace 6 semanas empezamos hablando acerca de que Dios quería que no enfocáramos nuestros problemas terrenales, sino enfocáramos su proyecto celestial. Y luego la siguiente semana dijimos que Él quería que hiciéramos eso para poder traer su reino celestial a nuestro ambiente natural. Y luego después hablamos acerca de la importancia de entender, de responsabilizarnos y de resolver los errores que cometemos, y de esto voy a profundizar algo el día de hoy. Después hablamos acerca de que Dios no quería que nos quedáramos como gente frágil, ¿verdad? Que se apaga con cualquier soplido, ni siquiera que nos quedáramos como gente resistente, sino pasáramos a ser personas antifrágiles, que los ventarrones nos hacen más fuerte, nos avivan como el fuego de un bosque, ¿verdad? Y luego la semana pasada hablamos acerca de la importancia y del poder del orden, tanto el orden en que era el corazón de Dios, en el espacio como en el tiempo, y ahora también en la información. Y el día de hoy yo quiero de alguna manera ver acerca de que nosotros conozcamos el poder de Dios. El poder de Dios en su máxima expresión. Y esto lo quiero decir porque puede ser que uno avance en lo que hemos visto hasta ahorita y aún así darnos cuenta que todavía no corremos a toda la velocidad que Dios quiere, con toda la energía que Dios quiere, porque precisamente el tema de hoy nos habla de eso, esa gasolina para el carro, esa gasolina para el vehículo que nos transporta. Una vez que tenemos armado todo el motor, las llantas en su lugar, los frenos, todo en su lugar, necesitamos ponerle combustible. La pregunta entre nosotros sería si en nuestra vida hay cierto grado de dificultad para vivir y para avanzar en un camino de victoria todo el tiempo. Si uno dice, bueno, de repente sí, de repente no, pero no avanzo, y creo que veo otras personas que en la vida avanzan más rápido. Bueno, si uno siente que Dios le ha bendecido a uno, pero que todavía hay mucho más por delante por recorrer, y dices, yo quisiera ir un poco más acelerado en todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Si sientes de repente que hay cosas que te roba el enemigo y que te detiene y que te estanca y que dices tú, no puedo avanzar en esto es algo que debí haber resuelto hace tanto tiempo, salir de este atascadero, vamos a ir como los carros que se quedan patinando y no he podido avanzar. Y si te gustaría andar en una vida de victoria continua, entonces di amén, eso soy yo. Entonces yo quiero que veamos, ¿verdad?, la solución a estos problemas, conociendo los beneficios del poder de Dios. Y ahorita voy a decir hasta dónde vamos a ir. Los beneficios del poder de Dios operando en nuestra vida, y aparte los requisitos para obtener ese poder de Dios. Ok, ¿qué viene a ser lo que voy a hablar? Viene a ser el equivalente de la gasolina en un carro. Ok, el carro puede estar en perfecto estado, ser el mejor carro de carreras, pero si no trae combustible no va a avanzar. Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces me vengo un poquito de cuando hablábamos de los errores y voy a darle continuidad en esto para hablar aún de la resurrección. En la palabra el Señor dice algo y nosotros de repente lo vemos y lo vemos rápido, pero tenemos que entender que hay algo espiritual que Dios quiere que comprendamos. Y el Señor en una ocasión dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ok? Erráis, o sea, cometes errores porque ignoras
las Escrituras y el poder de Dios. Cuando dice erráis, pues es cometer errores, es lo que habíamos hablado hace unas semanas. Y dice que hay dos razones para esto. El ignorar. La palabra ignorar no es solamente desconocer, sino puede ser conocer, pero no aplicar o no obedecer. Es, por ejemplo, que yo le diga a un hijo mío o a un nieto, es que estás ignorando las instrucciones que te estoy dando, hijo. O sea, no quiere decir que no las sabes, se las estoy dando, pero las está ignorando en la aplicación. Entonces nosotros tenemos que conocer las Escrituras, conocer el poder de Dios, pero aparte conocer y saber cómo aplicarlo para poder tener este combustible energético en nuestra vida y nosotros podamos avanzar, ¿ok? Entonces, aquí vemos esto. Ahora, me voy a ir básicamente, las Escrituras, pues nosotros estamos continuamente en la palabra. Yo les animo fuertemente que nunca nos conformemos con lo que vimos el domingo en la predicación. Ir a la palabra, entrar en profundidad, relacionarse con otra gente, estar en estudio, vamos a entrar mucho más. Por eso cada semana en la noche tenemos 3 noches donde vamos a la palabra, porque son principios de bienestar y de bendición. ¿Ok? Dejo tantito la Escritura y me voy al poder de Dios. Ignoráis, ¿verdad? Erráis porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Me voy al poder de Dios. Nosotros podemos ver el poder de Dios aplicado según una necesidad. Hay una persona ciega, bueno, pues el poder de Dios sana al ciego. Hay una necesidad de alimento, bueno, pues el poder de Dios multiplica los panes y los peces. Hay una necesidad de una tormenta, calmar una tormenta, pues el Señor aplica su poder para calmar la tormenta. Pero ¿cuál vendría a ser la máxima expresión de la manifestación del poder de Dios? ¿Cuál sería la máxima expresión? Pues resucitar. La resurrección de un muerto. O sea, una cosa es que esté enfermo, pues bueno, tiene su grado de dificultad. Pero si esa persona ya está muerta, pues todavía aumentó. No hay otra cosa más de donde se requiera mayor manifestación del poder de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros el día de hoy, nosotros realmente todo el año, nuestro enfoque, nuestro corazón y nuestra mente está en que Dios tiene un poder tan grande, no solamente para calmar el mar, para multiplicar los panes, para sanar un ciego, sino aún para resucitar en la situación más crítica, sea un cuerpo muerto, sea una esperanza muerta, sea un proyecto muerto, sea un ánimo muerto, sea una motivación muerta. No importa, Dios tiene poder. ¿Quién dice amén a esto? Dios tiene poder, así la situación sea como dijeron las hermanas de Lázaro. Ay, Señor, si hubieras venido cuando estaba enfermo, si te hubieras llegado un poquito antes, si hubieras, cuando estaba enfermo, pues hay esperanza. Pero ahorita mi hermano ya está muerto, ya huele hasta mal, ¿verdad? Ya tiene días en el sepulcro. ¿Y qué le dice el Señor? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la resurrección, voy a ir ahorita un poco a la resurrección del Señor Jesucristo y regresamos al tema del poder. Pero la resurrección de Jesucristo es la muestra más grande de poder que surge de la muestra más grande de amor por nosotros y por su Hijo. El poder del Padre, por amor a nosotros, entrega a su Hijo. Muere su Hijo por amor a nosotros y luego por amor a su Hijo y por amor a nosotros, para que haya una victoria total, manifiesta su poder en la máxima expresión que puede haber. ¿Cuál es la máxima expresión? Resucitar a un muerto. La máxima expresión. Entonces el poder de Dios se manifiesta en esa forma como la máxima expresión que puede haber. Ahora, nosotros, dice el apóstol Pablo, dice, hijo, es que yo la verdad estoy dispuesto y he estado dispuesto a dejar todo lo que yo tengo, títulos, mi economía, todo, por tal de conocer el poder
que levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, no el evento histórico, no el evento, sino ese poder que lo levantó de los muertos. Eso es lo que yo quiero conocer. Y luego dice, cuando él entiende esta revelación, dice, y yo estoy orando por ustedes, le dice a la gente de Éfeso, yo estoy orando por ustedes para que ustedes lleguen a conocer el poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos. O sea, en conocerlo porque Dios quiere operarlo en nosotros y a través de nosotros, ¿ok? Entonces, caminamos en todo esto, sabemos que Dios quiere traer su reino a la tierra y ocupamos de un poder que va más allá del de nosotros. Algo sobrenatural es lo que vamos a ver. A mí me venía a la mente de repente cuando uno ve a un jugador de fútbol americano que está corriendo con la bola para entrar a la línea, al touchdown. Está la persona y tiene todo este montón de gente que se le opone, que trata de que no entre. Y él está empujando y luego viene atrás los compañeros de él, 3, 4, 5 jugadores atrás de él, y lo respaldan y lo empujan. Él está empujando, pero atrás de repente viene una fuerza más grande y lo empujan para que él entre. Y esto es lo que Dios quiere hacer. O sea, no quiere decir que yo voy a estar sentado y decir, Dios, llévame para allá. Dios, llévame para allá. Dios, resuélveme aquí. No, no, no. Yo estoy empujando, pero Dios ve y dice, yo quiero que meta touchdown. Dile que está a tu lado, Dios quiere que metas touchdown. Y Él te respalda con un poder que de otra manera no vas a hacerlo. Amén. Entonces el Señor nos respalda con esto y hace esto sobrenatural. De repente, nosotros en la vida nos encontramos, bueno, estamos vivos. En este momento no ocupamos la resurrección de nuestros cuerpos porque estamos vivos. Pero quiere decir que entonces no hay nada que hacer por el momento, o es que hay algo en que se puede aplicar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, aparte de ver esto que el apóstol Pablo que dice, yo estoy dispuesto a dejar todo por conocer el poder de la resurrección, el poder tan grande que resucitó a Jesucristo. Y luego dice, yo estoy orando por ustedes para que ustedes también lo conozcan, es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que venir y decir, ok, ¿cuáles son? ¿A dónde me lleva? ¿Qué representa este impulso del poder de Dios? ¿Cuáles son los beneficios, podríamos decir, que se pueden aplicar en nuestra vida personal ahora? ¿Cuáles son los que se pueden aplicar ahora en nuestra propia vida? Yo veo en la palabra del Señor, cuando nosotros queremos hablar de resurrección, así como cuando queremos hablar del amor, pues sabemos que el capítulo 13 de 1 Corintios habla del amor. Cuando queremos hablar de dones espirituales, bueno, pues nos vamos al 12, al 14, ¿verdad? Pero cuando queremos hablar acerca de la resurrección, nos vamos al capítulo 15 de 1 Corintios. Ahí menciona una y otra vez acerca de la resurrección. Entonces, en el capítulo 15, al final, en el cierre final, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿cuál es el beneficio? Si yo le pusiera un encabezado grande, ¿cuál es el beneficio que tiene el poder de Dios, el poder a esa máxima expresión de resurrección, la máxima expresión en nuestra vida personal? O sea, aplicado en mi propia vida, ¿a dónde me lleva? ¿Qué implica? Pues lo que decíamos ahorita, es exactamente llevarnos de derrota a victoria. ¿Ok? Llevarnos de derrota, de imposibilidad de tener victoria, a tener la victoria. De tener la victoria en la vida. ¿Cuántos queremos la victoria en la vida? Queremos vivir una vida victoriosa en todos los sentidos. Saber que hay oposición. Ese no es el problema. O sea, no nos da miedo la oposición. Nos daría miedo no tener la fuerza para vencer la oposición. No nos da miedo que haya problemas. Nos daría problema, o sea, sería una mortificación que no tengamos la solución a los problemas. Es más, no nos da miedo que haya grandes problemas, mientras Dios nos dé la capacidad de generar grandes soluciones. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Damos gloria al Señor por ello. Entonces,
en este encabezado, Dios nos quiere llevar de una vida de derrota a una vida de victoria. Todos digan, Dios me quiere llevar a una vida de victoria. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros lo hemos mencionado que ha sido la intención de Dios. Dios dice, acuérdate, así como están más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces Dios desea, la intención de este Padre bueno, que manifiesta su amor entregando a Jesucristo por nosotros y luego resucitándolo con el poder. Él desea que vivamos vidas de victoria, ¿ok? Vidas victoriosas. Entonces, esta vida de victoria, yo empiezo a ver todo esto y me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros continuamente, los que tenemos, queremos pasar de un piso a un segundo piso, pues decimos, sí puedo pasar de un piso a un segundo piso, pero ¿cómo le hago? Pues de escalón en escalón. O sea, ¿verdad? O sea, no podría echarme un brinco, pero sí podría dar un escalón y otro escalón y otro escalón y otro escalón, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo que hay 5 escalones que Dios opera con el poder de resurrección, con su poder en favor de nosotros. Alguna que nos inyecta de una de 5 o de no sé cómo sería, pero de gran octanaje en nuestra vida, para que nosotros pasemos de cualquier estado de derrota a un estado de victoria. ¿Ok? De cualquier estado, no importa. Puede ser mental, emocional, motivacional, moral. No importa el estado de derrota que estés, Dios te quiere llevar a un estado de victoria. Pero hay 5 pasos que tienes, 5 escalones que tienes que ver. ¿Ok? ¿Listos? ¿Estamos listos? Diga que está a tu lado. Excelente, estamos listos. Comencemos. Número uno. Cuando nosotros vemos este estado de muerte hacia la resurrección, y lo vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Ezequiel capítulo 37, dice en la palabra del Señor: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Aquí dice que ellos decían, pereció nuestra esperanza. Está muerta nuestra esperanza, ¿ok? El Señor viene y dice, ok, yo voy a darte vida y te voy a sacar de desesperanza y te haré subir a la tierra prometida, ¿ok? Entonces el primer paso, el primer escalón que Dios opera es llevarnos de cautividad a libertad. Llevarnos de cautividad, que a veces la cautividad no es encerrado en 4 paredes. La cautividad puede ser un estado mental, la cautividad puede ser un estado emocional, la cautividad puede ser un estado moral, la cautividad puede ser un estado económico, material o relacional o de tradiciones negativas. Es una cautividad, es que en mi casa por generaciones lo hemos hecho así, estás cautivo. Es que mi moral, mi forma de hablar, mi forma de pensar es una cautividad, Pero el Señor dice, yo te voy a sacar de esa cautividad, de ese estado de muerte de esperanza, porque dicen, pereció nuestra esperanza. O sea, si yo hubiera nacido en otro país, mira, si yo tuviera tu edad, porque hoy es una persona mayor, mi edad pues ya es de desesperanza. O si yo hubiera tenido tu familia, pero mi familia es de desesperanza. Si yo hubiera tenido tus oportunidades, pero mis oportunidades son de desesperanza. Pero Dios dice, yo te voy a sacar de ahí. Amén. Dios nos saca del estado de cautividad. No hay nada, absolutamente nada, dice el Señor,
que no te pueda llevar yo con mi poder de muerte a vida. Amén. O sea, nuestra confianza está en Él, no está en nosotros. Nuestra confianza está en Él. Nosotros hacemos lo que podemos de acuerdo al poder que Él ha puesto en nosotros, pero Él es el que nos respalda. ¿Ok? Él es el que nos respalda, Él es el que nos impulsa a salir, a tener este estado de libertad, ¿verdad? Entonces, esto es clave. Dice Zacarías 9, 11 y 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea, Dios sabe que en la vida de las personas es importante, para poder llevarla de un estado de derrota a un estado de victoria, es cambiarle, sacarle de la cautividad mental, emocional, lo que sea, y llevarlo a otra cosa. Por eso la palabra de Dios dice que de acuerdo a lo que piensa la persona, tal es él. De acuerdo, por eso el apóstol dice, entiende, tienes que pensar todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que tenga buen nombre. Si hay virtud alguna en ello, piensa en esto, porque es sacarnos de la esclavitud a pensar lo que Dios desea. Número uno, ese es el primer escalón, ¿verdad? Que nos lleva, nos saca de la cautividad. Número dos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, así también es la resurrección, que requiere de la aplicación del poder de Dios para al máximo nivel, que es resucitar. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El punto número dos, el segundo escalón, es que el poder de Dios nos lleva de pudredumbre a limpieza total. O sea, ya nos sacó, pero todavía hay pudredumbre y Dios quiere llevarnos a limpieza total. De corrupción resucitará en incorrupción. O sea, de corrupción espiritual, de corrupción mental, de corrupción moral, de corrupción material. Dios quiere una limpieza total y nos lleva al segundo escalón. Ok, fíjense, estamos yendo de derrota a victoria. Y el primer paso es libertad. Sí se puede, todos digan sí se puede. Porque Dios puede, no hay nada imposible para Dios. Dios dice que Él me va a llevar, pues sí se puede, ¿verdad? Entonces, primero la libertad. Segundo, Dios limpia. Dios limpia toda impureza, toda suciedad. Si alguien dice, es que si tú supieras mi pasado, si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe y dice, no hay problema. Yo me encargo, ¿sí? O sea, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Dios se encarga. Todo es que digamos, Señor, limpia mi conciencia de toda obra mala. Por eso Hebreos dice que si la sangre de corderos y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado sobre lo inmundo sirve para santificar, ¿cuánto más la sangre del Señor Jesucristo limpiará nuestras conciencias de toda obra mala? Amén, hermano. Ponernos ahí, ¿verdad? Y dejar que la sangre de Cristo lave nuestra conciencia. Y ya pasamos al siguiente nivel. Sí se puede, estoy libre y aparte Dios ha limpiado mi mente, mi corazón, mi alma, mi moral, mi todo, ¿verdad? Número tres, tercer escalón. Dios nos lleva de un estado de vergüenza a un estado de gloria. O sea, este estado de la vergüenza, de la pena, este estado donde una persona se siente inferior por cualquier cosa, por lo que hiciste, o sea, ya es un remordimiento, ya es que está bien, ya estoy limpio, pero la memoria todavía la traigo, me da vergüenza. Si tú supieras, me da vergüenza. La vergüenza es prima del miedo. Está relacionado, ¿verdad? No hago porque me da vergüenza, no paso porque me da vergüenza, no hablo porque me da vergüenza. Pues Dios nos lleva de la vergüenza a la gloria. Gloria al Señor. A una vida con dignidad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 43, la primera parte: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Aleluya. Amén. Se siembra, o sea, claro, vengo delante del Señor
hecho trizas, en deshonra, fui el chavo peor de mi casa, de mi barrio, lo que sea, o la peor de lo que se pudo haber hecho. Ahí vengo. El Señor me siembra y me levanta en gloria. Aleluya. Amén. Transforma. Es lo que sucede cuando nosotros tenemos el bautismo en agua. Hay un ritual físico, pero algo sucede en lo espiritual. En lo espiritual, yo estoy haciendo un decreto, una declaración, una aceptación de que yo muero a la vida pasada. ¿Muero a qué? A la deshonra, a la vergüenza. Muero a la atadura, a la cautividad. Todo eso muero. Soy sepultado y resucito a honra, a gloria, a libertad. Resucitamos a una nueva realidad. Amén. El poder de Dios manifestado en su máxima expresión para que una persona muerta venga a vida nueva. Nos está llevando ¿de dónde? De la derrota a la victoria a través de escalones. Número 4, cuarto escalón. La segunda parte de 1 Corintios 15, 43 nos habla que el poder de resurrección, el poder de Dios aplicado en esta intensidad, en su máxima expresión, te lleva de debilidad a fortaleza. De debilidad a fortaleza. Debilidad en cualquier sentido. Debilidad espiritual, debilidad moral, debilidad mental, debilidad económica. El Espíritu de Dios, el poder de Dios aplicado nos lleva de debilidad a fortaleza. Cuando uno se abre y dice, Señor, lo quiero, Dios lo lleva. Ya te saqué de aquí, ya te lleva al otro escalón, a otro te voy a llevar de debilidad a fortaleza. Dice en la segunda parte, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nos lleva el Señor. De repente la persona puede decir, oye, te veo muy cambiado, hasta me parece como que eres una persona demasiado segura, ¿verdad? En su forma de ser. De repente hasta puede parecer, ¿qué diríamos? Como soberbia la persona, porque tiene seguridad, pero no es soberbia. Es simplemente que el Señor me sacó de debilidad y me dio poder. Por su palabra y por su Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice en la palabra del Señor. El Señor nos lleva en este cuarto escalón de debilidad o poder. Acuérdense, no erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es la Escritura y el poder de Dios lo que me va llevando en este desarrollo de la derrota a la vida de victoria en todos los sentidos. Número 5. La palabra del Señor, ahí mismo, un poquito más adelante, dice que Él nos lleva de lo natural a lo sobrenatural. Ahí mismo en 1 Corintios 15, un poquito creo que es el 44. De lo natural a lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario. De lo ordinario a lo extraordinario. Dios lo que hace es manejarnos en un sentido completamente. En el 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y en otra parte, en 2 Corintios 4:7, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos lleva a este escalón, en este cuarto escalón, tú ves a la persona y es una persona humana, pero por dentro lleva la presencia divina de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. No somos Dios, pero su poder divino opera en nosotros. Amén. Está en nosotros. Y esto nos hace empezar a vivir en un nivel sobrenatural. Estaba compartiendo Esmeralda el martes pasado y nos estaba dando testimonio de lo que Dios, cómo Dios la iba guiando, ¿verdad? Para estudiar lo que quería estudiar, después de que pudo haber dicho, no, esta esperanza ya está muerta. O sea,
Cuando yo era un adolescente, pues sí estaba para acabar la preparatoria y entrar en una carrera. Pero yo soy una mamá, una señora, ya tengo un trabajo, ya tengo familia. Ya la esperanza está muerta, pero Dios resucita la esperanza. Y luego Dios nos va hablando y nos va guiando, ¿verdad? Y nos va dando el mensaje correcto a través de la persona correcta, en el lugar correcto, cuando tenemos la actitud correcta, y nos lleva en un camino de victoria. Amén. Nos lleva de lo natural a lo sobrenatural. De tal manera que si le dijéramos a una persona, si nos dice, ¿y tú por qué entraste a la universidad? Si eres ya una señora con hijos, ¿por qué entraste a la universidad? Si le dices, porque Dios me lleva de lo natural a lo sobrenatural, no lo van a entender. Pero tú sabes qué es eso. Es Dios, su poder operando en nosotros. Amén. Dios operando en nosotros. Yo veo gente aquí que Dios está operando en nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Dios está operando en nosotros. Amén. Porque no ignoramos las escrituras ni el poder de Dios, sino que nos aprovechamos y tratamos de sacar toda la ventaja que Dios nos quiere dar. Este fue el número 5, ¿verdad? De lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Hay algo que Dios opera. En Efesios capítulo 1, menciona precisamente de esto, en lo que yo les decía que el apóstol Pablo oraba. Pero quiero leer varios versículos para que vean hasta dónde representa todo esto. En Efesios capítulo 1, desde el versículo 18 dice, voy a leer desde un poquito antes, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder. Todos digan, supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Señor Jesucristo no está en la cruz, el Señor Jesucristo no está en la tumba, el Señor Jesucristo está sentado en su trono, sobre todo principado, toda autoridad, sobre todo poder. Amén. Gloria al Señor. Él está sobre todo y ese poder que lo pone ahí es el que opera en nosotros. Es el tipo de combustible, de energético que Dios nos da para que nosotros podamos tener todo lo que Él tiene. Ahora, ¿cuál vendría a ser? Ok, ya que conozco todo esto, ya que conozco que Dios me quiere llevar de un estado de derrota en cualquier área de la vida a un estado de éxito, de conquista, de victoria, y me dice cuáles son los escalones a los que Él me quiere llevar, y decimos, yo quiero eso. O sea, yo quiero vivir una vida de victoria allá todo el tiempo, habiendo pasado de cautividad a libertad, de impureza a pureza, todos estos 5 escalones y llegando allá. Ok, ¿qué se requiere? ¿Hay algo que tenga que hacer yo? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes, porque esto es lo que nos pone en la situación que debe ser. Número 1, nosotros tenemos que, si no hemos nacido de nuevo, nacer de nuevo, o sea, tener la salvación, haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero una vez aceptado, valorar esta salvación. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la primera cosa que tenemos que hacer es nosotros no descuidar. Es triste de repente cuando uno escucha de una persona que habiendo conocido al Señor,
poco a poco se fue deslizando y descuidó la salvación. Aquí dice, el Señor va a decir, si no valoras esto que yo te di, que lo compré en la cruz del Calvario para ti, no vas a valorar el poder, no vas a valorar la victoria que yo te dé. La primera cosa es mantener con mucho cuidado. ¿Cuántos valoramos la salvación? ¿Cuántos valoramos la vida eterna? Amén. Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La segunda cosa es, para alguna persona que dijera, híjole, hermano, yo sí me alejé, o yo sí me resbalé, o yo sí pequé, no big deal, no hay problema. La Biblia dice que nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Si caíste, si te descuidaste, si descuidaste la salvación, vuélvete al Señor. Dice la palabra en Job 22, 23 y 24. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aleluya, amén. Gloria al Señor. O sea, uno puede haber fallado, pero para eso dice la palabra de Dios, que si venimos y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dejar que pase el tiempo, rápido regresar al Señor y deleitarnos en Él, ¿verdad? Dice aquí que uno se va a deleitar en Él. Me viene a la mente el Salmo que dice que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que la gracia de Dios no permite el pecado. La gracia de Dios es un favor inmerecido, pero no quiere decir que es una licencia para pecar o para fallar. Nosotros, de repente hay gente que confunde y piensa que ser respetuoso de la palabra de Dios es ser religioso. Y dice, es que son religiosos. Yo ya no soy religioso, yo ya hago esto, hago aquello, porque yo no soy religioso. No, tú eres pecador. Quítate de cosas. Tú te estás alejando del Señor. Te estás alejando del Señor. Tu forma de hablar no agrada a Dios. Tu forma de pensar no agrada a Dios. No me vengas con que es que tú no eres religioso. Tú eres mundano, man. O sea, hay que entender. Hace muchos años yo prediqué un mensaje que era ni religioso ni mundano, cristiano. Yo no soy ni religioso ni mundano, soy cristiano. Me voy por la palabra y el Espíritu del Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Número 3. Busca revelación en áreas que puedas tener problemas. Pide al Espíritu Santo que te revele. Conoce las Escrituras. Yo quiero recomendarles grandemente en esta semana en forma especial, antes de irme a acostar. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 15, 13 a 16. Bueno, ahorita les digo lo que quiero leerles. Ok. En estos últimos días, en forma especial, antes de irme a acostar, me siento frente a la televisión, prendo YouTube y hay unos canales que tienen textos bíblicos, música suave y textos bíblicos, ¿ok? Y uno está escuchando, son promesas, son textos de la palabra del Señor y uno está escuchando la palabra y se está alimentando. ¿Qué dice la Escritura? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces conoce la Escritura y te estás sometiendo a la palabra del Señor, a la cobertura de Dios, a lo que Dios dice. Entonces hay una determinación de buscar revelación en esto que uno puede estar viviendo, ¿verdad? Pues en cualquier área el Señor te va a hablar, pero tiene que acercarse uno a la palabra del Señor. Entonces buscar la cobertura de Dios conociendo la palabra para resolver problemas, ¿ok? En 2 de Crónicas 15 dice,
Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Dios. O sea, el pueblo de Israel estaba bien emproblemado, pero regresan al Señor, se habían descarriado, se habían desviado, regresan al Señor y dice que prometieron solemnemente buscar a Dios. De repente uno tiene que prometer solemnemente: Señor, voy a buscarte más. Voy a buscarte. Cuando tengo ganas de entretenimiento, tengo que balancearlo. Es bueno que tenga un tiempo de descanso y entretenimiento, pero no puede ser que le gane, ¿verdad? Acuérdense que el Señor 6 días trabajó y un día descansó. Ese es un principio. O sea, una séptima parte del tiempo se puede descansar, entretener, pero 6 uno tiene que trabajar o edificar. No puede ser al revés. Tiene que ser así. Número, ¿qué? 4. Número 4. Plántate en la casa de Dios. Los que estamos aquí, qué bueno, los que están en su casa, les invitamos a que vengan el próximo domingo. Lleguen temprano. Salmo 92, 13 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera. Y luego que dice: crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Nada, absolutamente nada, puede sustituir la reunión de la familia de Dios. Puede complementarla, pero no puede sustituirla. Que nos veamos, que nos saludemos, que nos abracemos, que nos animemos unos a otros, que nos mostremos el amor fraternal, nada lo puede sustituir. Por eso el Señor dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, no hay tal cosa como un mero visitante o un miembro en línea. ¿Ok? En línea. Mando saludos a los que están viendo por video. Número 5. Número 5. Este es bien tremendo. Miren. Recibe la palabra. La Biblia dice que recibas al profeta. O sea, recibe la palabra que Dios te habla a través de esa persona, entendiendo que es Dios el que te está hablando. De repente, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana o otro hermano en la fe te dan una palabra de ánimo, de exhortación, de consejo, de motivación. Recíbela entendiendo que es Dios el que te la está mandando a través de la persona. Recuerdo la persona que me habló de Jesucristo a mí. Claramente estaba con esta persona y me estaba hablando, y para mí ella no me lo dijo de esta manera, pero era como: yo solamente soy el cartero que te traigo esta carta que te manda Dios. Para mí eso era. Esta es una persona que me está trayendo el mensaje de Dios. Es Dios, no es lo que a esta persona se le ocurre. Esto es clave. Cuando escuches este mensaje de ahora, es Dios me está hablando. Dios me está hablando, Dios me está hablando. ¿Quién dice amén a esto? O sea, no es la palabra motivacional del pastor y que no. Es Dios me está hablando. Dios quiere, me está diciendo que Él me quiere llevar en una vida de victoria, de fracaso a la victoria. Me quiere llevar y me quiere inyectar con su poder en la máxima expresión. Lo que se necesite, porque Dios me ama. Dios me ama y me está hablando. Recibir la palabra, dice la Escritura en Mateo 10, 40 y 41. El que a vosotros recibe, le dice el Señor, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Nosotros podemos ver la importancia de poder entender que Dios nos habla a través de las personas. Dios, es el corazón de Dios operando. Lo que decía una vez más en el ejemplo que nos daba Esmeralda es, pues una persona me dijo por aquí, o inscríbete acá, o haz aquello. Yo me di cuenta que era la respuesta de Dios de lo que yo le había preguntado. La importancia de recibir la palabra que es de parte de Dios.
Número 6, créele a Dios. Bienaventurada aquella persona que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. Créele al Señor. Si el Señor dice, si el Señor nos está diciendo en este momento, yo quiero aplicar mi poder en su máxima expresión en tu vida, porque te quiero llevar de un estado de desesperanza a un estado de esperanza, a un estado de derrota, a un estado de victoria. Créele a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios, hermano? Dios nos quiere llevar, Dios nos está llevando todo el tiempo. Esto cumple su propósito. Y finalmente, mantengamos una conexión con Dios en un clamor de fe. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Es muy bueno que otras personas oren por nosotros, muy bueno, pero nunca podrá sustituir el clamor que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. La oración. Por eso para mí fue, mire, esta semana me puse a escribir una serie de textos bíblicos y le puse mi vida, la historia de mi vida a través de textos bíblicos. Porque quiero llenar así paredes, a lo mejor la de la entrada, ¿verdad? Para que ustedes sepan la vida del pastor a través de textos bíblicos. Y uno de ellos es el penúltimo versículo del Cantar de los Cantares. Yo se los he platicado a mucha gente, pero yo tenía poco tiempo de haberme entregado al Señor. Quizá tenía 5 meses, no sé cuánto, pero muy poco tiempo. Y nosotros nos devorábamos todo el día, leíamos la Biblia, todo el día. Nosotros para todos lados traíamos una Biblia, todos lados traíamos una Biblia. Cualquier reunión de jóvenes, cualquier lugar que íbamos, todo el tiempo traíamos una Biblia, siempre. Y si no traemos una Biblia, tenemos un Nuevo Testamento, siempre un Nuevo Testamento en la bolsa, toda la vida. Pero era revelación, todo era nuevo. Pero llegó un momento como que de repente ya no había tanta revelación. O sea, sí lo leía, pero ya no tenía tanto impacto dentro de mí. Y entonces yo empecé a ir con personas, hermano, ¿qué me estará pasando? Porque no siento aquello que wow, todo esto es revelación nueva. Y ya me decía una cosa y yo sentía, pues gracias, pero no es la respuesta. Y ya iba con otra persona. Y luego el Señor me da precisamente, penúltimo versículo de Cantar de los Cantares: clama a mí. No, perdón, ese es Jeremías 33. Es Cantar de los Cantares, dice: oh tú que habitas en medio del huerto, los compañeros oyen tu voz, házmela oír. Dios nos habla y nos dice: hija, hazme oír tu voz. Hijo, hazme oír tu voz. Yo quiero oírte a ti. Pero si yo soy nuevo, Señor, yo te quiero oír a ti. ¿Cuál llanto es más importante para una mamá que el de su bebé? No hay otro. Es el más. Puede definir, puede identificarlo. Es lo que dice Dios. Es lo que Dios nos dice. Oh tú que habitas en medio del huerto, los compañeros oyen tu voz, házmela oír. Cuando Dios nos quiere llevar en este proceso, Dios quiere tener una comunión con nosotros. Una comunión personal. Dios se va a encargar. Cuando yo aprendí ese texto bíblico de Jeremías 33:3, que fue probablemente el primero, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo aprendí una cosa. Si yo quiero hablar con mi hijo David, que tiene 40 años de edad, pues yo hablo de cierta manera. Pero si yo quiero hablar con mi nieta, que tiene 11 años de edad, pues le explico de otra manera, ¿ok? Y si cuando era más pequeño el otro nieto o ella, pues de otra manera. Pues yo me encargo de hacerle entender, ¿ok? Esto es la vida de todos nosotros. Unos tendrán muchos años en el Evangelio y unos serán muy nuevos, pero no dejes de acercarte a Dios y hablar con Él, porque tu voz tiene algo especial a los oídos del Padre. Amén. A los oídos de nuestro Padre Celestial. Así que esto es lo que Dios desea. El poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, la expresión más grande de poder de Dios en la resurrección para levantar cualquier estado de desesperanza, cualquier estado de estancamiento, cualquier estado de inmoralidad, de corrupción, no importa. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno.
Dios es maravilloso, Él anhela lo mejor para nosotros.